¿Recuerdan? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Hoy vamos a entrar más a la parte práctica de la libertad cristiana, porque Dios quiere que vivamos en libertad, pero el diablo no quiere que vivamos en libertad. Y a veces uno piensa que vive en libertad y no andamos en libertad. Entonces Dios desea que sus hijos disfruten de esa libertad, porque dice Pablo que Cristo nos redimió para que anduviéramos en libertad. Pero también se nos exhorta que tengamos cuidado, que no sea un pretexto o una ocasión para andar en la carne. Así que hoy vamos a tocar ese aspecto que es más práctico de la vida cristiana. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Todos tienen en sus Biblias ahí? Amén. Después vamos a pasar a otro texto paralelo. Pero vamos a leer entonces el versículo 13, dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Cristo nos ha hecho libre. Cristo nos ha redimido. Dice, el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libres. Sin embargo, hay una exhortación acá. Solamente que no usen esa libertad como una ocasión para la carne. Después vamos a ver qué es lo que quiere decir el apóstol con esto. Sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y si vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 16, tenemos un pasaje paralelo allí, que dice prácticamente lo mismo con otras palabras. Dice, como libres, este es Pedro quien está escribiendo a otra iglesia cristiana, pero la enseñanza y la exhortación es la misma. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Para qué es que Cristo nos hizo libres? Bueno, ahora vamos a desarrollar a lo largo de este sermón para qué Cristo nos hizo libres. Vamos a ver, esa libertad tiene un alto valor y una alta responsabilidad en nuestras vidas. Y otra vez, Pedro aquí nos dice claramente, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y Pablo termina diciendo en Gálatas 5:13, ¿cómo termina diciendo ahí? Sino servíos por amor los unos a los otros. Y acá Pedro nos dice, 2:16, y acá Pedro lo dice, no como un pretexto para hacer lo malo, tenemos esa libertad, sino como siervos de Dios. La verdadera libertad, el valor de la verdadera libertad. Ahora, tanto Pedro como Pablo están siendo inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto concuerdan perfectamente en su enseñanza. Ahora nosotros que somos creyentes, que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados de nuestros pecados, que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido un llamamiento a vivir en libertad. Tenemos un llamamiento a vivir en libertad. Ahora esa vida de libertad nos va a llevar a glorificar a Dios. Esa vida de libertad nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Una persona cristiana que realmente está usando legítimamente de su libertad cristiana, le va a dar gloria y honra a Dios. A eso nos lleva la verdadera libertad. Recuerdan que Pablo toca el asunto de la libertad también a los corintios, donde había problemas ahí con los corintios. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:31, aun cuando coman o cuando beban o hagan cualquier otra cosa, hacerlo todo para... Ahí está. Que nuestra libertad, mis hermanos, nos lleve a glorificar a Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque el hilo es muy delgado. De la libertad cristiana al libertinaje en la carne es muy fino el hilo. Recuerden que el libertinaje no es otra cosa que un mal uso de la libertad cristiana.
Un mal uso de la libertad cristiana se transforma en libertinaje. Y la Biblia reprueba el libertinaje, condena el libertinaje. Vivan la libertad, pero no libertinaje. Por eso tanto Pablo como Pedro dicen, pero tengan cuidado. No usen esa libertad como un pretexto o una ocasión para vivir en la carne. Así que tenemos un llamado a vivir en libertad para la gloria de Dios. Recuerden que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Hemos sido rescatados del mundo. Nosotros como cristianos tenemos una ciudadanía celestial. Filipenses 3:20. Vuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos ciudadanos de este sistema, de este mundo caído y corrupto que es enemigo y contrario a Dios. Nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos. Por lo tanto, debemos de vivir como ciudadanos de ese reino. ¿Y cómo viven los ciudadanos de ese reino? Bueno, viven por las normas establecidas en la palabra de Dios. Por eso los apóstoles tuvieron que escribir epístolas, cartas, instruyendo y corrigiendo a los cristianos, porque los cristianos hemos sido redimidos de nuestros pecados, hemos sido rescatados del mundo y ahora somos ciudadanos del cielo y debemos de conducirnos como ciudadanos del cielo. Un ciudadano del cielo no roba, no estafa, no mata, no odia, no condena. Tenemos normas en las Escrituras que nosotros debemos de vivir. Y una vida así le va a dar gloria a Dios. Una vida así es el ejemplo de que el cristiano está viviendo libertad y que está agradando y que está glorificando por su vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, el cristiano vive como un ciudadano del cielo, vive de acuerdo a las leyes de ese reino, vive de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Ahora, si nosotros no conocemos las leyes de ese reino, nunca vamos a poder vivir como ciudadanos del reino de los cielos. No vamos a poder glorificar a Dios. Yo tengo que conocer, bueno, si ya no soy ciudadano de este mundo, soy ciudadano del reino de los cielos, tengo que conducirme así. Tenemos que saber. Y Pablo está instruyendo a la iglesia. Miren, por ejemplo, unos pasajes rápidamente para ver este punto. Esto es muy en lo práctico, muy en el día a día. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 14 y 15. Dice Pablo, ahí hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, la generación de este siglo presente no es buena, no es noble, es maligna y perversa. Cualquier generación que no se ha arrepentido, que no ha arreglado sus cuentas con Dios, sigue siendo una generación oscura, maligna y perversa. Nosotros pertenecíamos a esa generación, pero Cristo nos rescató de esa generación. Estamos en medio, pero tenemos que ¿qué? Tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que resplandecer. Es decir, Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la sal de esta tierra. Tenemos una misión como ciudadanos de ese reino. Y la única manera que podemos vivir como Dios nos manda es siendo libres. Por eso tenemos que valorar la libertad cristiana, hermano. Por eso tenemos que aprender a vivir. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres. Tenemos que aferrarnos a esa libertad. Y dice acá, asidos de la palabra, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, aferrados a la palabra de Dios. Y eso es fundamental. Y si vamos a Efesios capítulo 4, quizás Pablo acá es mucho más claro y más gráfico de cómo debe de conducirse un verdadero ciudadano del reino de los cielos. Efesios capítulo 4, mira el versículo 17, vamos a arrancar a leer. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza,
Así vive el pecador que no se arrepiente, que no busca
12 gurises, había que alimentar, había que darles de comer a esos gurises, había que vestirlos. Se morían muchos se morían, no llegaban ni de esos niños a los 10 años. Era muy difícil, los padres vivían angustiados. Había que salir y no sabía si conseguían un trabajo, una changa, si iban a llevar el pan a la mesa. Había una necesidad. Bueno, pero el ser humano hoy en día tenemos muchas cosas y si no una cosa es la otra. Pero todo nos asusta, todo nos angustia, todo nos amarga y seguimos luchando con la ansiedad. Porque es parte de nuestra naturaleza. Otra vez, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. En el contexto está hablando a los judíos. Entonces, los judíos están pensando como si los gentiles se portan así, que son inferiores a mí, yo no puedo comportarme como un gentil. Yo soy parte del pueblo de Dios. Entonces, los gentiles buscan esas cosas. Y luego dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces un verdadero cristiano, hermano, si vive angustiado, vive preocupado, vive afanado, ¿dónde está la libertad? Ha perdido la libertad. Es presa de sus miedos, es presa de su angustia, es presa de su afán, es presa de sus preocupaciones, confía en Dios. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad, 1 Pedro 4:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice que acá en la ruta 21, Dolores Mercedes, salen todos los pájaros del monte y de los árboles y se juntan a la orilla del camino y empiezan a picotear semillas. Se juntaron palomas, se juntaron gorriones, se juntaron cardenales, se juntaron tordos, salieron de sus árboles, trinaron y fueron a comer. Y el tordo le preguntó al gorrión, estaban en la ruta 21, y el tordo le preguntó al gorrión, che, ¿viste los seres humanos? Todos los días que nosotros venimos a comer, los seres humanos van y vienen con una velocidad impresionante y jamás se paran, siempre andan apurados, boom, boom, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y el gorrión le dice al tordo, vos sabés que para mí que los humanos no van a tener ni idea que tienen un Padre Celestial como nosotros, que nos alimenta y nos cuida. Por eso ellos andan tan apurados y nunca paran a juntar comida. Ellos ni enterados han de estar. Mirá los pájaros cómo sacaban la conclusión. Esta gente no va a estar ni enterada que tienen un Padre Celestial como nosotros. Nosotros agarramos, cantamos y sabemos que venimos acá y siempre vamos a tener la comida justa. A veces los pájaros, hermanos, tienen más fe que nosotros, más confianza en el Padre Celestial que las alimenta y que las cuida. Y el Señor dice, ¿no valen mucho más ustedes que esos pajarillos? ¿No valemos más nosotros, hermanos? Los pájaros no fueron redimidos con la sangre de Jesucristo. Nosotros sí. Nosotros sí. Hermanos, el Señor ha prometido suplirnos para nuestras necesidades. Versículo 34, allí mira el Señor cómo termina. Así que no os afanéis, otra vez. Así que no os afanéis. ¿Qué ganamos, digo yo, con preocuparnos tanto y andar afanados? No, el que gana es el enemigo nuestro, el enemigo de nuestra alma, de nuestra fe. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Hermano, la palabra afán que usa Jesús ahí es lo que divide y distrae la mente del corazón. Merimna es la palabra. Es lo que divide y distrae la mente del corazón. Me ha dividido mi afecto, mi confianza de Cristo. El afán me aparta de Cristo. El afán apaga mi fe, hermano. El afán apaga mi fe. Filipenses 4:6, otra vez. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no ganamos nada estando afanados. Al contrario, hermanos, tenemos un corazón y una mente dividida. La ciudadanía celestial no es un asunto solamente interno, sino que se transmite, es decir, se puede ver en nosotros en el exterior. Es como una persona cuando uno de nosotros, yo que se llega a ir a un país extranjero, el extranjero sabe enseguida, como si nosotros viéramos un chino o un coreano, sabemos que no es de acá.
Sabemos que es una persona extranjera, habla de otra manera, tiene otras costumbres, tiene otra cultura. Bueno, el ciudadano de los cielos también, no solamente ese reino es algo interno a nosotros, sino que se tiene que mostrar afuera. Por eso otra vez Jesús en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que alumbrar por nuestra manera de vivir. Vivimos diferente al resto de la gente. La vida de libertad diaria es una marca del ciudadano celestial, pero recordemos que se nos exhorta que no usemos esa libertad para un pretexto para la carne. Y esa es la advertencia que tanto hace Pablo como la hace Pedro, que no usemos esa libertad como pretexto para la carne. La carne, hermano, es la parte del ser humano que está corrompida a causa de la caída, del pecado que heredamos de Adán y de Eva. Es la naturaleza caída que está en nosotros. Si bien nosotros hemos sido salvos, pero como dice Pablo, en esperanza hemos sido salvos, aún tenemos que luchar con el pecado remanente que está en nosotros. Aún tenemos que luchar con todas estas cosas y la carne está ahí, latente. La carne está en un combate continuo contra el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y estos se contraponen el uno al otro, como dice Pablo, para que no hagan lo que conviene. Usted y yo tenemos esa lucha, hermano. Usted y yo tenemos esa lucha. La carne es impresionante. La carne está pujando todos los días, todos los días. Mire, por ejemplo, lo que enseña Pablo acerca de esto allí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque acá se nos exhorta a no ser un pretexto esta libertad para ocasión de la carne. La carne no tiene arte ni parte en el reino de Dios. La carne no tiene arte ni parte en el reino de Dios. Nunca congenia con las cosas espirituales. Dios no ha diseñado ninguna otra cosa para la carne sino que la cruz de Cristo. La carne no se puede modificar, la carne no se puede cambiar, la carne hay que mortificarla. Hay que clavarla a la cruz de Cristo. Lo único que Dios ha decretado para nuestra carne es la muerte juntamente con Cristo. Romanos capítulo 8, le dije, ¿no? Sí. Versículos 6 y 7. Mire qué claro es Pablo aquí. Romanos 8, versículos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne, está escribiendo cristianos, ¿a qué nos lleva el ocuparse a la carne? A la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, están en rebeldía continuamente, las 24 horas. Nuestra naturaleza está en rebeldía, en rebelión continua, rebeldía abierta contra Dios. Porque dice, son enemistad, son enemigas con Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Vieron? No se sujeta, está en rebeldía. Ni tampoco puede, está inhabilitada. No solamente que está en rebeldía, sino que está inhabilitada. No se sujeta porque no quiere, pero tampoco se sujeta porque no puede. Está en rebeldía, pero está inhabilitada nuestra carne. Por eso, ¿qué vamos a hacer con esta carne? La Biblia que nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, lo carnal, lo terrenal. Y eso es lo que muchas veces en nuestra vida prolifera, hermano. Y eso mata la libertad del cristiano. Ya no andamos en libertad, andamos en libertinaje, movido por nuestras emociones, que no están sujetas al Espíritu, movida por el yo digo, por el yo pienso, por esto, por lo otro, pero no es la dirección del Espíritu. Y mire cómo concluye Pablo allí en el versículo 13, Romanos 8. Porque si vivís conforme a la carne, lo lamento, no hay otra cosa. Moriréis espiritualmente, hermano. Te vas a ir apagando. Te vas a ir apagando cada vez más. La carne ahoga el fruto del Espíritu. La carne mata el fruto del Espíritu. La carne mata los deseos de amar a tu prójimo. Mata los anhelos por el Señor. Mata los anhelos por hacer bien, por amor a los demás. La carne, nuestra naturaleza caída, siempre está demandando. Es egoísta, es egocéntrica, es rebelde. Mire lo que dice allí. Mas si por el Espíritu, el único que puede, hermano, doblegar nuestra carne es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la espada que usa el Espíritu de Dios para esto? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y Hebreos 4:12, ¿cómo dice que es la palabra
de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso que acá predicamos y predicamos y predicamos, y Biblia para acá y Biblia para allá, porque yo confío que esta palabra es viva, que esto es una espada espiritual. No confío en mis habilidades, ni en mi fuerza, ni en circo, ni en nada. Confío en esto. Confío en esto. Tengo toda la confianza que es la palabra de Dios la que cambia y transforma los corazones, las mentes, que corta, que pone, que quita, que saca. La palabra de Dios. Por eso nos tomamos el tiempo de estudiarla, de escudriñarla. Ya llego a mi casa ahora domingo y ya me aparto después que tomo unos mates con mi familia, ya me aparto con la palabra de Dios, y la palabra de Dios para la semana que viene, estar investigando el texto, buscar aquí, orar allá, es un trabajo de toda la semana, para darle a la congregación la palabra de Dios, porque confío en esto, hermano. Confío en esto. Autosuficiente. Claro, es todo suficiente. Según Timoteo 3:16. Dice que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, instruido para toda buena obra. Por eso, hermanos, se nos dice aquí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es una lucha en nuestra vida. Esto es una lucha continua, constante. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a fortalecernos en su fuerza, como dice Efesios 6:10, en nuestra lucha espiritual, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La carne, hermanos, vemos claramente que aún estaba dándoles batalla a los hermanos de Galacia. En el contexto, la carne estaba prevaleciendo, porque Pablo recuerda que les dice, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Vemos entonces que la carne estaba tomando su lugar en aquella iglesia, en aquellos hermanos, y al igual que en nuestra vida, hermanos, la carne aún sigue presente en nuestra vida, y nosotros tenemos que batallar duramente con ella. Es una lucha continua, es una lucha permanente, y es una lucha que va a durar hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame. La carne es impresionante, hermano, y si uno se pone a analizar cuando uno está orando y meditando, y Dios, el Espíritu de Dios nos empieza a mostrar la condición tan espantosa de nuestra carne, y uno no tiene más que humillarse y pedir perdón y rogar y llorar delante de Dios. Ayúdame, Señor, a cambiar esta condición, a matar este pecado, Señor. Y uno ora y clama al Señor para que el Espíritu, porque Pablo dice, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Y cada uno de nosotros es responsable, hermano. Yo no lo puedo hacer por usted y usted no lo puede hacer por mí. Eso es cada uno, pero tiene que estar en el campo de batalla, no en la periferia. Esas batallas se ganan en el terreno, no afuera. Mientras eso no sucede, hermanos, los creyentes hoy en día seguimos esa lucha continua, constante. Tenemos tendencias y actitudes pecaminosas propias de nuestra naturaleza caída, propias de nuestra carne, que se expresan por medio de nuestra mente, por medio de nuestro corazón, por medio de nuestro cuerpo, de nuestra boca. Y hay 7 expresiones pecaminosas de la carne que han sido las peores en los 21 siglos de historia de la Iglesia, que han deshecho creyentes, han roto ministerios y han destruido iglesias. Y nosotros tenemos que luchar contra esos pecados, porque esos pecados son una bomba que están ahí, latente en todos nosotros. Y estos son, hermanos, la mentira, el chisme, la envidia, la ingratitud, el enojo, los celos y los pleitos. Estas 7 cosas son pecados de la carne, de nuestra naturaleza caída. Esto ha destruido y ha derribado iglesias a lo largo de estos 21 siglos de historia que tenemos como cristianos. Y estos pecados Dios los aborrece. Estos pecados están latentes en nuestra vida. Tenemos que luchar a brazo partido contra estas cosas, hermanos. Las mentiras, los chismes, las envidias, la ingratitud. Nosotros tenemos una deuda de gratitud, de amor con el Señor. No seamos ingratos con aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser salvos, tener vida eterna, ser ciudadanos del reino de los cielos. No nos podemos olvidar que somos deudores a nuestro Señor Jesucristo. A veces el pecado de la ingratitud es terrible entre los cristianos.
el enojo por cualquier cosa, los celos por cualquier cosa, los pleitos por cualquier cosa, esto son obras de la carne. Usted se piensa que una iglesia que vive así, un cristiano que vive así, vive una libertad, como que Cristo lo hizo libre. ¿Qué libertad? Hace siglos que la perdió, hace siglos. Porque nosotros decimos que vivimos en libertad, pero muchas veces nuestros hechos dicen lo contrario. Dicen lo contrario, que no nos movemos por ese principio de la libertad. Y lo que rige la libertad cristiana es el amor de Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice ahí, si no servíos por amor los unos a los otros. Esa es la regla sublime de la libertad que tenemos. El amor, el servicio los unos a los otros. La exhortación de Pablo a los Gálatas es que no vayan a usar esa libertad para hacer lo malo. Mire allí en Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17.